¿Qué tal amigos? Mi nombre es Iyari Suncuyuk y los invito a leer Kuntur, Fight for Freedom, o Kuntur, Lucha por la Libertad. Esta es una novela futurista que empieza con una línea de tiempo del 2021 hasta 2048 en esta primera saga. ¿Qué es lo que cuenta esta historia? Esta historia parte desde la historia de los incas, desde el primer inca, Manco Cápac, que bueno, todo el mundo ya lo conoce, ¿no? Que fue fundador del Imperio Incaico. Con la llegada de los españoles, este imperio se viene abajo y surge la conquista del Perú. Pasaron cientos de años hasta que en 1700 surge un luchador por los derechos de los indígenas, ¿no? Túpac Amaru II, quien peleó por la libertad de su pueblo. Entonces el Inti, decían esta cosmovisión andina, el Inti lo bendijo a Túpac Amaru para que liberara a su pueblo. Entonces el mismo pueblo traicionero peleó contra Túpac Amaru y todos ya sabemos lo que pasó. Túpac Amaru fue prácticamente vencido y fue torturado con la pena de 4 caballos, y al no poder romperse las extremidades, este salvajismo español lo mataron, ¿no? Y cortaron sus partes para ponerlas como castigo ejemplificador en cada región del Perú, ¿no? Para que nadie pueda rebelarse ante la corona española. Luego viene un libertador por el sur y es Don José de San Martín, libera al Perú y se hace lo que ahora todo el mundo conoce, ¿no? Todo lo que ha pasado desde 1821 hasta la actualidad. Pero ¿qué es lo que pasa? El Inti, un dios celoso, un dios para los incas, el dios supremo, crea un nuevo pacto, le da otra oportunidad a los incas y dice, bueno, ya pasó todo esto, han traicionado a mi pueblo, entonces sucumbirán cientos y cientos de años bajo el dominio de otras personas. Entonces, una vez que se renueve y que existan personas que cultiven esta tradición inca, el Inti les da una nueva oportunidad y les promete traer al mundo a su nuevo inca, a ese que llevará al Perú del subdesarrollo al gran desarrollo. Entonces, es que en 2021, el 24 de junio, el día del Inti Raymi, la fiesta del sol, nace ese inca que llevará al desarrollo al país. ¿Y quién es ese inca? Agni Kuntur. Esta familia Kuntur, que está compartida con el padre, que es Atahualpa, la madre, que es Adelina, sus hijos Clemente, Guillermina y Agni, que es el pequeño inca. Toda esta familia es una familia hacendada, adinerada, que tiene una visión de industrialización de la papa, que da trabajo a los pobladores. Esta familia estuvo cimentada en Yucay. Yucay vendría a ser un pueblo del Cusco donde se consideraba esa tierra sagrada, ¿no? Capital de la tierra sagrada. Así, ese es el nombre de Yucay. Ahí vivieron por mucho tiempo, ¿no? Los apus, que vendría a ser el espíritu del Inti, se transforma en un cóndor
y le dice al primer descendiente de los incas, a Sinchikuntur: de tu familia van a ser quien nos va a liberar al pueblo de la esclavitud y va a ser quien lleve al Perú al desarrollo. Es así que pasan los años y nace Agni en el 2021. Paralelamente, lejos de Perú, vivía en Arabia, ¿no? En Arabia Saudita, un jeque que era fiel, mano derecha del rey. En Arabia hubieron muchas guerras. Estamos hablando después del 2021. No, nada es real. Hubieron muchas guerras entre musulmanes y otras religiones, ¿no? Todo por la lucha del petróleo, de otros objetivos, ¿no? Pero Arabia sucumbió ante la guerra. Trajo hambruna, trajo enfermedades, trajo diferentes cosas. Pero los que estaban entre la élite del rey no habían perdido nada, seguían adinerados, pero estas personas no ayudaban a sus propios compatriotas, ¿no? Es por eso que Alá, en su religión, manda a un profeta y los maldice. Y lo maldice a este jeque y le dice: por abandonar a tu pueblo y no obedecer uno de los mandamientos principales del islamismo, tú no vas a tener descendiente varón. Vas a morir por una enfermedad y tu hijo va a heredar esa enfermedad, esa maldición. Al cumplir tu hijo 50 años, morirá igual que tú, a no ser que me encuentre al hijo del sol y que se revierta toda esta maldición. Entonces, el padre el jeque Hamed Bai, es el nombre de este jeque, murió. Tuvo su hijo tenía 7 esposas, pero de las 7 esposas nunca tuvo un hijo varón. Todos los hijos varones morían antes de nacer, morían. Entonces, él se preocupó, iba a cumplir ya 50 años, recorrió el mundo, se fue por Europa, por América, hasta que dio con esta historia de los incas. En la cosmología inca, hijo del sol es el hijo del Inti, hijo de Dios. Ese es el significado de Inca, el rey, el hijo del sol. Solamente podía ser Inca. Y la familia Kuntur llevaba una marca especial, bendecida por el Inti, ¿no? Que decía que ellos venían de una sangre noble e inca, descendiente de Tupac Amaru, descendiente de todos los incas. Y a su vez ellos tenían un tesoro para salvaguardar, que era la vara de oro de Manco Cápac, aquella que hundió la tierra y fundó el imperio. Esa vara de oro, dada por el mismo Inti, pasó de generación en generación hasta llegar a la familia Kuntur. Entonces, el jeque se enteró de esta historia, mandó a sus sirvientes a capturar a esta familia y traerlas a Arabia. Entonces, al principio fue con engaños para comprar los terrenos. Entonces, como en todo país hay corrupción, los allegados del jeque le pagaron una buena suma
tanto al presidente regional del Cusco, al ministro de Relaciones Exteriores y también su billete al presidente para comprar ese territorio de los Kuntur. Kuntur, al enterarse que querían comprar ese territorio, se negó rotundamente. No, esas son mis tierras no se venden. Entonces, al no querer por las buenas, expropiaron las tierras por las malas. Incendiaron todas las hectáreas de papas, maíz y todo, incluyendo la misma casa de los Kuntur, la incendiaron. Y los obligaron a salir de ahí. Entonces, los dos hijos mayores de Kuntur, que Guillermina tenía 11 años y el otro niño Clemente, que tenía 7, se fueron, su papá les dijo, ya vayan, corran, pidan ayuda, escóndanse bajo una cueva, mientras que yo voy a ayudar, porque con esto que habían quemado la casa, Adelina, que era la mamá de ellos, había perdido un ojo, le había caído una madera en el ojo y no podía ver, y tenía al bebé, al pequeño Kuntur, en brazos. Entonces el esposo, al querer ayudar a su señora, a llevarla a un hospital para que la vean, fueron metidos en una camioneta y los llevaron hacia Arabia con ese fin. La familia se separó. La familia se separó y esta familia nuclear, o sea, Atahualpa, Adelina y el pequeño Agni, fueron a parar como esclavos a este jeque, ¿no? A la casa de este jeque. Atahualpa fue un esclavo encargado de dar conocimiento sobre cómo la climatización de la tierra para producir papas, ya que en Arabia es una tierra caliente y necesitaban un buen ambiente para cosechar papa y maíz. Adelina trabajó de cocinera, mientras que el pequeño Agni, que es el bebé, siempre iba a las espaldas de ella, ¿no? Como toda madre, ¿no? Ahí siempre al pendiente. Entonces el jeque tuvo un sueño y le dijo a la persona que interpreta los sueños, que se llamaba Julemón, ¿qué significa este sueño que he tenido? He soñado con pájaros que se comen entre sí, y que yo me he convertido en un pájaro y me han matado. Significa que vas a morir, le dijo, la única cosa que tú puedes hacer es casarte o tener un hijo con la de sangre noble indígena para que puedas tener un hijo varón. Entonces a ella esto lo rechaza, viola a esta mujer para tener un hijo, el jeque, y ella queda embarazada, pero el hijo no nace, ¿no? Porque las esposas también un poco celosas dicen que no, que hacen un poco de artimañas. Una de ellas, la más celosa de todos, Daima, hace sufrir mucho a Adelina y ella toma un té abortivo y pierde al bebé. Entonces ellos dos luchan todo este tiempo para escaparse de este jeque, pero al estar tan lejos era imposible, sin papeles, sin documentos, sin saber el idioma,
sin saber dónde estaban. Por otro lado, los dos hijos de Kuntur fueron a pedir ayuda a su criado, a Justino, quien era su empleado, pero se convirtió como un padre para ellos, porque los cuidó hasta que se convirtieron en jóvenes, ¿no? Y esta obra o esta novela trata de eso, de todo este tiempo, cómo ellos luchan por obtener su libertad y escapar en algún momento a Perú, ¿no? Para construir su vida. En el camino vendrán diferentes cosas y diferentes situaciones, ¿no? Que ustedes mismos podrán ver mediante la lectura, leer qué es lo que pasa con el jeque, qué es lo que pasa con los hijos, cómo se desarrolla esto, ¿no? Hay dos historias paralelas, también tradiciones, dos culturas diferentes, y bueno, ustedes están invitados a leer juntos.